lo saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Muchas gracias por atendernos. Bueno, cuéntenos un poquito cuál es su visión acerca de esta medida que adoptó el presidente de la Nación. Bueno, yo separo en dos. Primero, en el concepto de la medida, nosotros como bloque justicialista estábamos a favor de que la Argentina tenga su ley de extinción de dominio. De hecho, hemos votado a favor de la ley en la media sanción de la Cámara de Diputados. Lo que nos parece equivocado es haber recurrido a un decreto de necesidad de urgencia saltando el tratamiento del Congreso. El Congreso venía en un tratamiento, en una discusión, tratando de compatibilizar criterios con la Cámara de Senadores y también dentro de las mismas fuerzas políticas. De hecho, dentro del mismo bloque Cambiemos había distintos criterios sobre este tema. Y nos parece equivocado que en vez de convocar a sesiones extraordinarias en diciembre, el gobierno convocó en extraordinarias y no incluyó el tema de extinción de dominio en el tratamiento. Lo podía haber hecho en febrero, porque anunció que iba a convocar sesiones extraordinarias para tratar el tema del sistema penal juvenil. Nos parece un error el decreto de necesidad de urgencia y además pone en riesgo la discusión del tema, que es tan importante y que algunos sectores pueden llegar a judicializarlo planteando su inconstitucionalidad, porque va a haber una discusión si el contenido incluye materias de tipo penal o no lo incluye, y las cuestiones penales están prohibidas por Constitución en decreto de necesidad de urgencia. Ahora, entonces creo que son dos cosas que van por caminos separados, pero creo que se podía haber hecho de otra manera mucho más prolija. Diputado, justamente eso le íbamos a consultar. Buenos días, Nimsi lo saluda. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Están a favor de tratarlo en el Congreso? ¿Están a favor de la ley justamente de extinción de dominio? ¿Están en contra del DNU? El tema es por qué. ¿Cuál es el quiebre entre que se trate en el Congreso y salga por decreto, si la ley en sí tiene un objetivo en común? Porque la Constitución determina competencias, porque con ese criterio hay temas, por ejemplo, en materia penal que son muy sensibles. Te doy ejemplo, delito de lesa humanidad, femicidio, y con ese criterio, si el tema pasa porque es importante o no, y si es importante se puede sacar por decreto vulnerando el Congreso, ¿para qué existen las normas? O sea, la Constitución determina facultades y dice, lo que en materia penal no puede ser tratado por DNU igual que las cuestiones tributarias. No lo decimos nosotros, los legisladores, lo dice la Constitución. Entonces, no es que si un tema es importante se puede tratar por decreto, y si no es importante hay que esperar una ley. No, hay temas que se pueden tratar por ley y otros por decreto. Entonces, en este caso, creo que además, el gobierno habiendo convocado extraordinarias en diciembre y anunciando que va a convocar extraordinarias en febrero, podía haber utilizado esto y allí no había ningún riesgo de discusión. Entonces, me parece que el gobierno, una vez más, así como lo hizo cuando quiso designar miembros de corte por DNU, se equivoca. Está abusando de los DNU, no es la primera vez, cuando había prometido un cambio institucional y que no iba a gobernar. Yo recuerdo muchas manifestaciones cuando el presidente era legislador, cuando la ministra de Seguridad era legisladora, decían no hay que gobernar por DNU, hay que gobernar por leyes. Bueno, ahora están haciendo al revés, porque ya no es la primera vez, son reiterados DNU, que cuando tratan de saltar el debate en el Congreso lo utilizan como herramienta. Entonces yo distingo dos cosas. Yo estoy de acuerdo en que tiene que haber una ley de extinción de dominio, pero no lo decimos nosotros, además votamos la media sanción a favor. Diputado. Pero me parece que se equivoca el gobierno en el método. ¿Cómo le va, Carlos La Rosa? ¿Qué tal? ¿Cómo está? La duda que yo presento es que más allá de la intención electoral que pueda tener el gobierno en hacer la declaración esa que hizo ayer Macri, que a esta altura de la vida, en este año casi todo lo que se haga va a ser con intenciones electorales. La pregunta que yo le hago es que este tema, lo que queda o lo que quiere expresar políticamente el gobierno, es que este tema de la ley de extinción de dominio ya se viene discutiendo en el Congreso desde casi 3 años, desde primero se aprobó en un lado, después en otro, tuvo media aprobación, empezó en junio del 2016 por el tema de los bolsos de José López, o sea, luego quedó frenado en la Cámara Alta, o sea, como que pareciera que todos dicen que sí, pero que en lo hecho concreto después no se aprueba nada o se demora de un lado u otro, o sea que de alguna manera esa es la sensación que tiene la sociedad, de que se está demorando 3 años discutiendo un tema que se puede discutir en 15 días y estamos todos de acuerdo.
Está bien, pero por eso hay temas que en el Congreso, cuando hubo necesidad de sacar el año pasado, en 2017 hemos sacado un presupuesto, creo que en 10 días, porque se requería la urgencia. Este año también. Hay veces que el gobierno manda proyectos con mucha urgencia y hay consenso y se saca y hay mayoría. El Congreso es así, no hay un partido que tenga mayoría absoluta y el gobierno lo sabe, entonces hay que sentarse a discutir con todas las fuerzas políticas. Ahora, el hecho de que una ley se demore, ¿no? Que yo coincido en este caso, vuelvo a reiterar, nosotros votamos a favor en diputado de esta ley, estamos de acuerdo, pero el hecho de que una ley se demore en el Congreso no te habilita a sacar un DNU cuando no lo podés hacer. O sea, son dos cosas totalmente distintas. Entonces, porque el Congreso se demore en sacar una ley de impuestos el día de mañana, el gobierno podría sacar un DNU. No puede, porque la Constitución se lo prohíbe. Entonces, ahí es donde yo creo que se equivoca el gobierno. Y te vuelvo a decir, el gobierno, si hace una convocatoria extraordinaria y hace un mensaje como hizo el presidente y dice, he convocado extraordinaria porque creemos que hay que avanzar en esto, y hace un mensaje político contundente, creo que también te genera un marco distinto. ¿Y por qué, pero bueno, no puede hacer son métodos, ¿no? Son métodos que creo que se ha equivocado. Pero hay en la Constitución se establece que se pueden sacar decretos de necesidad y urgencia, y en este caso se lo considera como por cuestiones civiles, no penales, o sea que puede ser que... Bueno, es que se va a la discusión, ¿sabes por qué? Porque es una acción civil, pero depende de la comisión de un delito. El tiempo de prescripción de la acción se da en función de un delito. Claro. Entonces, la referencia en qué caso se aplica hace referencia a delitos del Código Penal. Entonces, entre nosotros es un tema muy técnico, que obviamente podemos complicarle también a la gente la cuestión, pero te quiero decir que se utiliza el nombre de una acción civil autónoma, está vinculado a un proceso penal. Entonces, naturalmente la discusión se va a dar. Y yo digo que se pone en riesgo una norma que el día de mañana alguien te plantea una inconstitucionalidad, haya un juez que te declare inconstitucional y se te complica, cuando la verdad que lo podías haber hecho de otra manera. Eso es lo que me cuesta entender, pero ¿usted no lo considera, tratándolo de ver desde la mitad del vaso medio lleno, que la decisión del presidente puede ayudar a que ahora algo que efectivamente estaba demorado en exceso, ahora pueda discutirse en el Congreso de otra manera? No, que ya no, ahora no. No, porque puede ser que el Congreso ya pasó por arriba del Congreso. Pero puede ser que el Congreso puede. Pero necesita el tratamiento de una bicameral y la aprobación de una de las dos cámaras todavía. Sí, pero a ver, yo también no soy ingenuo. Esto es colocarte lo que busca también el gobierno, y hay que ser sincero. Es que si vos decís no al DNU, pero no porque no estés de acuerdo, es como que te van a salir a decir, esta gente está en contra de que digamos los corruptos. No es así. Lo que pasa es que yo creo que la discusión tiene que ser más seria. Pasó lo mismo 2 minutos con el tema del sistema penal juvenil. Estuvimos 15 días discutiendo después del anuncio del presidente si la edad tiene que ser 15, 14, 16. El proyecto todavía no entró y tuvimos 15 días discutiendo algo en abstracto. Y ahora vamos a estar otra semana discutiendo si es constitucional, si es inconstitucional, y por otro lado las tarifas siguen aumentando, los precios siguen aumentando, las pymes se siguen fundiendo. Entonces a mí también me hubiese gustado, ya que el gobierno firmó un DNU, que tenga la misma urgencia para firmar un DNU donde resuelva un nuevo sistema tarifario en la Argentina, porque están explotando el sistema productivo argentino. Ustedes forman parte de las economías regionales como Mendoza, como nuestra provincia de Salta. La situación de las pymes, las economías regionales son insostenibles. Entonces los costos internos son insostenibles, la falta de competitividad es impresionante. Entonces no veo esa urgencia para estos temas profundos que hoy tiene la Argentina, que sí la veo para estos dos temas que son importantes, pero que no van a tapar esa discusión complicada que hoy tiene el económico de la Argentina. ¿Y qué iniciativa hay desde el Congreso para más allá de retrotraer tarifas, para tratar esta problemática? Porque, qué sé yo, hay veces que los tiempos de ustedes, de los políticos, no son los tiempos de la gente necesita cuestiones más urgentes, ¿me entiende? En lo que usted señala de las pymes, como así también en las cuestiones de la corrupción, porque las causas pasan, prescriben, etcétera, etcétera, y al final... El tema de las causas, yo estoy de acuerdo, pero eso lo tiene que resolver la justicia. Lo que pasa es, ¿sabe cuál es, diputado? Sí, pero hay condenados, después van 5 o 6 años a la cárcel o menos, y después disfrutan de todo lo que se robaron, diputado. Sí,
No, pero yo estoy de acuerdo en eso. Yo no estoy de acuerdo con el sistema del DNU. Pero de acá que ustedes lo aprueben, lo traten y lo aprueben... Bueno, está bien, pero ¿sabés qué pasa? Entonces, con ese criterio que no existe el Congreso. Y no es eso, diputado, pero tampoco se pueden tomar tanto tiempo para discutir algo en que dicen estar de acuerdo todos. Bueno, está bien, pero eso puede planteárselo a otras fuerzas políticas, no en el caso de la nuestra. No, pero no se lo planteaba usted como representante, pero no personalmente a usted, cocinero. No, pero yo estoy de acuerdo. Lo que pasa es que dentro del peronismo hay gente que claramente está implicada dentro de esta ley y que quiere demorarla, concretamente el kirchnerismo, donde está la mayoría de los acusados de corrupción. Está bien, pero ¿sabes qué? Yo creo que si el gobierno, en vez de decretar un DNU, convoca a los referentes de los sectores políticos que quieren aprobar la ley, buscan una convocatoria extraordinaria y una mesa de acuerdo, lo hemos trabajado muchas veces. Yo no estoy hablando de temas que no hemos trabajado. Nuestro bloque fue acusado por muchos sectores de la oposición de dialoguista, de colaboracionista, o sea que si hay alguien que no obstruye el funcionamiento del gobierno porque cree que lo más importante es que a la Argentina le vaya bien somos nosotros. Con nosotros, cuando sean cosas en favor de la gente, siempre van a poder contar. Respecto al tema tarifa, ¿hola? Sí, lo estamos escuchando. Respecto al tema tarifa que vos planteabas recién, nosotros no planteamos congelamiento de tarifa. Nosotros nos vetó el presidente una ley donde decía que las tarifas debían adecuarse en función de los aumentos salariales y como tope la inflación para las pymes, para la pequeña y mediana empresa y para las economías regionales. O sea, fue el presidente el que vetó la ley. Nosotros la aprobamos el año pasado, la ley de tarifa justa y equitativa. La vetó el gobierno, entonces eso ya es una responsabilidad del gobierno que hoy no se resuelva, no nuestro. La ley PYME que aprobó el Congreso, que fue iniciativa de nuestro bloque, trabajaba junto con el gobierno, establece en el artículo 10 de la ley PYME los beneficios impositivos para las economías en crisis y economías regionales, que son tasas diferenciales, que hoy podría estar ayudando a las economías regionales de Cuyo, del norte, y el gobierno no la reglamentó todavía. Entonces, no es una cuestión de que toda la culpa la tiene el Congreso. Quien vetó la ley de tarifa es el gobierno, quien no reglamenta la ley PYME para economía regional del gobierno. Entonces, yo creo que también hay que poner cada cosa en su lugar, y el gobierno sí, claramente toma y trata la agenda que le interesa. Cuando no le interesa, o te veta la ley o no te convoca sesiones. Bien. Diputado, le agradecemos muchísimo su participación, muy amable. No, muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Adiós, hasta luego.